Continuamos el bloque de vegetación en este cuarto vídeo de la unidad, penúltimo, donde vamos a comentar la vegetación de dos áreas que nos faltaban y que no las ubicamos en una zona geográfica concreta, digamos, sino que es una vegetación repartida por todo el territorio, porque está ligada a un elemento geográfico. Nos referimos a la vegetación de ribera, asociada a los márgenes de los ríos, y la vegetación de montaña. Zonas que por influencia de ese río o de esa montaña tienen una vegetación característica por las condiciones extra que tenemos más allá de si estamos en una zona oceánica o mediterránea. Veámoslo. Comenzando por la vegetación de ribera, lo más característico, lógicamente, es la presencia de agua, incluso si el clima de la zona es seco. El río compensa esa sequedad. Por ello, las riberas de los ríos, por regla general, serán zonas de suelo muy húmedo y con vegetación, aunque solo de especies que puedan soportar un contacto prácticamente continuo con el agua y la humedad. Hablamos de bosques con árboles de crecimiento rápido y madera blanda, como el sauce, el chopo o el fresno, y como siempre zonas de matorral, con juncos y rosales silvestres. El problema es que las riberas de los ríos son zonas muy afectadas por la acción humana, ya que se eliminan esas capas de vegetación y se modifican los cauces de los ríos y con ellos sus riberas para implantar cultivos, edificar o canalizar el agua para distintos usos. Esto conlleva consecuencias negativas, dado que esa vegetación que se elimina ya sabemos que reduce la erosión y el riesgo de inundaciones al absorber agua. Y por mucho que se altere el curso de un río con fines económicos, ante una lluvia fuerte, el agua sigue su recorrido natural, no el que nosotros queramos ponerle, por lo que construir donde no se debe puede conllevar un factor de riesgo para esa zona. Pobres bosques. Debemos protegerlos. Los árboles no se protegen solos, excepto el árbol luchador mexicano. Que alguien le compre un árbol para que se calle. Nos vamos ahora a las montañas para estudiar la vegetación. Las montañas constituyen prácticamente ecosistemas únicos. Primero porque cada montaña está ubicada en un lugar diferente, con sus correspondientes características físicas. Y segundo porque en la propia montaña, como sabemos, no va a haber las mismas condiciones en la base que en las zonas elevadas. La altitud aporta frío y precipitaciones. Eso hace que en las montañas la vegetación se organice en pisos de vegetación que separamos por sus características físicas. Esos pisos albergarán unas u otras especies. Por regla general, las zonas más bajas, hasta donde alcancemos más o menos los 10 grados, serán zonas de bosque. Más arriba, el frío impide el desarrollo de capas de bosque, pero permite el crecimiento de matorrales. Recordamos, zonas de bosque degradado, aunque en este caso por un factor físico, no humano. Las zonas más elevadas son zonas de praderas y pastos, zonas cubiertas por la nieve, lo que deja fuera de juego la vegetación, y cuando se derrita descubrirá esos pastos. Por último, podemos encontrar musgo adaptado a vivir sobre las rocas o dentro de ellas. Es posible que encontremos algo de comida debajo del musgo. Quizá dentro del tronco haya algo. Tiraré de hurgue. Teniendo en cuenta que cada montaña es diferente en cuanto a zona y clima, tenemos que comentar un poco el tipo de vegetación de cada área. Empezamos con los Pirineos, que se ubican en zona norte, oceánica. Primer piso con coníferas, bosque de haya, pinos y arbustos. Conforme ascendemos y llegamos al piso alpino, encontraremos zonas muy frías de prados y pastizales. En el piso más elevado, si la zona es plana, se llenará de nieve, lo que impedirá cualquier vegetación. Pero si es zona inclinada, la nieve en vez de acumularse, cae. No hay vegetación destacada porque sigue siendo una zona demasiado fría, pero sí plantas rupícolas como el musgo. La cordillera Cantábrica también es un esquema del área oceánica. Un piso basal con el bosque caducifolio que vimos en el tema anterior y zonas elevadas con, primero, landa, esa zona de matorral alto y denso, y en la cima zonas de prado.
En el área bética empezamos con bosque perenne en el piso inferior, como en el resto del área mediterránea. Al ascender un poquito, mitigamos ese calor y sequedad del área mediterránea, así que encontraremos pinares o zonas caducifolias. Y ya en las zonas más elevadas, matorral mediterráneo y pastos. Por tanto, podemos ver cómo las vegetaciones de montaña oceánica y mediterránea son una forma sencilla de esquematizar toda la vegetación que hemos visto en el vídeo anterior. Ya sabemos que los tipos de vegetación son bosque, matorral por degradación del bosque por causa climática o por acción humana, y finalmente prados o pastos de hierba, pero escasa vegetación. Pues es eso, pero aplicado a la montaña. Pisos inferiores de bosque de hoja caduca o perenne, según la zona a la que pertenezca esa montaña. Al ascender, el bosque retrocede y aparece el matorral por las dificultades climáticas, especialmente el exceso de frío, y finalmente cimas de ya casi nula vegetación más allá de pastos o de musgo. Para cerrar el vídeo y el bloque de la vegetación tenemos que hablar de Canarias, cuyo clima único, por las peculiaridades que vimos en el tema anterior, le hace poseer una vegetación autóctona característica, a la que se le han ido añadiendo vegetaciones de fuera procedentes del área mediterránea, Europa, África, América. Por tanto, es un terreno de una vegetación extraordinaria que tiene especies exclusivas e incluso vegetación que procede de épocas geológicas muy antiguas, especialmente en sus pisos de vegetación, en las montañas, que vamos a emplearlas como base para ver un esquema de la vegetación, exactamente igual que en las montañas oceánicas y mediterráneas. En este caso, como el clima canario es, como debemos recordar, caluroso y seco, la base de la montaña es de matorrales que puedan soportar esa aridez, así como la arena y la sal del entorno y sus costas. Al comenzar el ascenso, vamos reduciendo temperaturas y ganando humedad, así que ya podremos encontrar especies como las palmeras o los dragos, que son característicos de esta zona. En el piso termocanario nos encontramos con la laurisilva, nombre con el que nos referimos a bosques o selvas de zonas tropicales templadas. Estamos hablando de un bosque denso y de muchas especies como la falla, el brezo o el madroño. Especies que se forman en zonas muy húmedas y que en este caso estarían adaptadas al mar de nubes canario. Al pasar los 1200 metros ya estamos en una zona muy fría y árida, ya que una vez hemos atravesado el mar de nubes perdemos la humedad. En esta zona destaca el pino canario. Ya hemos comentado que el pino es un árbol muy empleado porque puede adaptarse a suelos y condiciones muy diversas. Y por último, como siempre, las zonas altas y de menor vegetación, en este caso zonas de matorral y flores o plantas rupícolas. Esto sería un esquema más o menos general. Luego, por supuesto, en cualquier montaña, dependiendo de la orientación, puede haber diferencias en un margen de la montaña o en el otro, por las condiciones diferentes de luz, viento, humedad, cosas que ya vimos en el tema anterior. Con esto vamos a cerrar vídeo y bloque de vegetación. Es un bloque, como hemos podido imaginar, muy teórico porque evidentemente se trata sobre todo de conocer las especies vegetales más características de cada área, pero también es un recordatorio de los climas y una conexión entre las características de temperatura y precipitaciones de una zona y el tipo de vegetación que puede crecer en ella, adaptándose a esas condiciones. El mejor ejemplo está en esos pisos de montaña donde los cambios de temperatura y humedad de los pisos van transformando los paisajes vegetales del entorno desde el bosque hasta el matorral, el prado de la cumbre o las plantas rupícolas, y adaptándose a la humedad o aridez, al calor o frío, y por supuesto considerando también la explotación humana, viendo los usos que se da a bosques y matorrales, de qué manera se alteran esos ecosistemas mediante la sobreexplotación o la implantación de especies foráneas para aprovechamiento económico y agrario. Nos queda un último vídeo en el que vamos a hacer una síntesis de cómo funciona el suelo, cómo evolucionan sus componentes a través del estudio de los perfiles de suelo y también, a nivel teórico, veremos los tipos de suelo que encontramos en la península ibérica. Un último empujoncito y veámoslo.